sentencia que hemos enumerado en nuestras explicaciones y que vamos a dar a conocer a todos los medios, a todos los que están publicada y muy clara, que al presidir ella inmediatamente hay que hacer la elección de la mesa, porque el presidente que se siente ahí ad hoc solo tiene funciones de moderador dentro de la sesión. No puede asumir funciones administrativas, como se pensaban hacer por otros diputados que creían que por estar o fungir como secretario podían asumir funciones administrativas. Entonces estas salvedades hay que hacerlas para que los magdaleneses tengan la certeza, la claridad y la tranquilidad de que todo lo que ha ocurrido en esta sesión consta y está resguardado con la legalidad que se requiere. Tenemos toda la legalidad para estar aquí, tanto es que los diputados que nos abandonaron convalidaron tanto la convocatoria que se hizo el sábado que hoy estuvieron presentes, porque ellos en ningún momento antes han hecho convocatoria ni tenían por qué hacerlo, porque no tienen la competencia. Ayer, cuando llegaron también a la sesión, que nosotros nos retiramos porque en ningún momento reconocimos que el presidente tenía que ser el diputado Arias, también esa convocatoria fue realizada por la mesa directiva cuando aún contaba con la legalidad y legitimidad para hacerlo. Entonces, a los magdalenenses le decimos, estamos actuando en la ley, estamos cumpliendo con el fallo, porque el fallo itero no dice en ninguno de sus apartes que el presidente tenía que ser el diputado Arias. El fallo muy claro dice, se suspende el acto administrativo de la elección, el acto administrativo de la elección, y que hay que elegir una mesa directiva provisional hasta tanto se pague de fondo, y es exactamente lo que estamos haciendo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, diputada. Continuemos, señor secretario, con el siguiente punto. Secretaria, continuemos con el siguiente punto de orden del día, por favor. Tercero, elección y posesión de mesa directiva provisional del periodo 2025 mientras subsista la medida precautoria. Secretaria, discúlpeme, el segundo punto de lectura de comunicaciones no se ha votado. Ok, presidente. Entonces, retrotraigo lo dicho. Segundo punto del orden del día. Lectura de comunicaciones. Se le dio la comunicación que colocó el diputado Albert Gutiérrez, perdón. No se encuentran más comunicaciones en la mesa, señora presidenta. Gracias, secretaria. Continúo con el orden del día. Continúe. Número 3. Elección y posesión de mesa directiva profesional. Elección y posesión de mesa directiva provisional del periodo 2025, mientras subsista la medida precautelativa dispuesta en el acto del Tribunal Administrativo del Magdalena, dentro del medio de control de nulidad electoral radicado 2025-0001500. Ok, en este punto del orden del día, entonces, hay que recordar nuestro procedimiento para la elección. Vamos entonces a pedirle, señora secretaria, con el apoyo de Mónica Santa la urna, que por favor la coloque visible y que pase por cada uno de los curules de los diputados para que haga entrega del documento antes de abrir las postulaciones. Diputada, si no hay otra
la hojita para hacer la votación. Vamos entonces a proceder por la designación de los escrutadores para esta sesión. Le voy a pedir al diputado Abel Zaguay, a la diputada Candy Sánchez, que por favor nos acompañen aquí. Al diputado Albert Gutiérrez, el diputado Gutiérrez y el diputado Abel Zaguay, por favor, me ayuden aquí con el proceso de escrutinio. Claro que sí, presidente. Ya ustedes tienen claro cómo es el procedimiento. Vamos entonces a abrir las postulaciones y ustedes van a ser los encargados entonces de contar los votos y certificar el resultado de la votación en compañía también de la secretaria. Vamos entonces, inicialmente, ustedes pueden tomar asiento mientras se abren las postulaciones, diputados. Se abren las postulaciones para el cargo de presidente provisional, dando cumplimiento a la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo. Se abren las postulaciones para presidente. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta García. Muchas gracias, señora Presidente. Pues, postulo para el cargo de presidente de la Mesa Directiva Provisional de acatamiento a la medida cautelar proferida por el Tribunal Administrativo a mi compañera Ángela Cedeño. Muchas gracias. Diputada Ángela Cedeño, ¿usted acepta la postulación? Acepto, señora Presidenta. Ok. ¿Existen más postulaciones para el cargo de presidente? Yo quiero presentar una postulación, quiero postular como presidente para esta mesa provisional a mi compañero diputado Abel Zaguay. No sé si acepte la postulación. No acepto la postulación para presidente. ¿Alguna otra postulación? No habiendo más postulaciones, tenemos solamente la postulación de la diputada Ángela Cedeño como presidenta. Al no haber aceptado el diputado Abel Zaguay participar en esta elección como presidente, es decir, no vamos a dedicar la urna porque tenemos solo una postulación. Vamos entonces a someter a votación la elección como presidente de la diputada Ángela Cedeño dentro de la mesa provisional ordenada por la medida cautelar del Tribunal Administrativo. Aprueba la honorable corporación la postulación y la presidencia en nombre de la diputada Ángela María Cedeño Ruiz. Señora secretaria, certifique la votación. También señalando el número de diputados presentes, por favor. Presidenta, le certifico que ha sido aprobada la postulación de la diputada La elección. que ha sido aprobada la elección como presidenta de la mesa provisional según el acto proferido por el Tribunal Administrativo de Magdalena con 7 votos de 7 diputados presentes. Ha sido aprobada la elección.
Sí, juro. Se ha sido y cielo que Dios y la patria, los diputados y el pueblo de Magdalena lo premien, sino que leamos la verdad. Ella ha sido considerada como presidenta provisional de esta corporación luego de la elección, que cumple con la medida cautelar proferida por el Tribunal del Magdalena. Voy a pedir entonces que usted asuma la presidencia a partir de este momento, luego de haber dado cumplimiento a lo que, según nuestro reglamento interno y las normas, se procedía. Muchas gracias. Buenas tardes. Formales. Bueno, les seguimos, como acaba de decir mi compañera Rosa Jiménez, con el procedimiento y el acatamiento a una medida cautelar, el cual en este momento exige a esta corporación una elección de una mesa provisional mientras se da fallo del fondo a una nulidad electoral. Entonces, por eso seguimos. ¿Quién propone? ¿Quién decide? Se abren las votaciones para la elección de la primera vicepresidenta. Gracias, presidente. Tiene uso de la palabra el diputado Álvaro Gutiérrez. Gracias. Le pido popular a la compañera Marta García para el cargo de primer vicepresidente para esta mesa provisional. Marta García. Señora diputada Marta García, ¿acepta usted la postulación? Acepto, señora presidenta. ¿Alguna otra postulación? Diputada Rosa Jiménez, tiene derecho a la palabra. Gracias, presidente. Quisiera insistir, quiero postular a mi compañera Melissa Guay para que asuma la primera vicepresidencia de esta mesa directiva provisional. Conociendo de sus capacidades, que se encuentra también, digamos, con el conocimiento que permitiría hacer un gran apoyo en la mesa directiva, yo le solicito a usted si acepta la postulación que respetuosamente quiero hacer en su nombre para que sea primer vicepresidente de la corporación. Bueno, señora diputada Rosina, ¿acepta usted, diputado Mesa Guadalí, la postulación de parte de su compañera Rosa Jiménez? Nuevamente, diputada, me honra su postulación para esta mesa provisional, pero no acepto la postulación. Bueno, en ese orden de ideas, ¿algún otro diputado quiere hacer alguna otra postulación? Bueno, entonces, señoras, avancemos en este momento con la votación para la elección de la segunda vicepresidenta, la primera vicepresidenta, en este momento la diputada Marta García. ¿Aprueba esta corporación, esta elección? Secretaria, certifíqueme los votos para la primera vicepresidenta, la señora diputada Marta García. Pero muchas gracias, señor secretario. Entonces hago la invitación a la diputada Marta García venir y se posesione como primera vicepresidenta de esta mesa provisional, acatando medidas cautelares de suspensión
provisional de la mesa, del acta de elección de la mesa pasada. Invocando la protección de Dios, juráis sostener y defender la Constitución, las leyes de la República, las ordenanzas y desempeñar fielmente los deberes del cargo. Sí, juro. Bueno, señora diputada, queda usted en este momento posesionada. Le pido un momentico a las personas del máster que nos pongan sonido ahí en los 3 micrófonos. Bueno, en este momento seguimos con la siguiente postulación a la segunda vicepresidencia de esta mesa directiva provisional. ¿Algún diputado quiere el uso de la palabra para postular? Tiene el uso de la palabra la diputada Marta García. Muchas gracias, señora. Tiene el uso de la palabra la diputada Yandy Sánchez. Buenos días, señora presidenta. Bueno, teniendo en cuenta el estatuto de oposición y que la segunda vicepresidencia cae a ocupar un diputado que se encuentra en oposición, quiero postular a la diputada Mayar Martínez para que acepte ser la segunda vicepresidenta. Señora Martínez, ¿acepta usted la postulación realizada como segunda vicepresidenta de esta mesa provisional por la diputada Yandy Sánchez? Diputada Can, muchas gracias por tener mi nombre en cuenta para la honorable designación, pero me permito informarle que no acepto tal postulación. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado quiere el uso de la palabra? Y en su defecto, acogiéndome a las mismas palabras expuestas por usted, que la segunda vicepresidenta debe ser ocupada por un diputado de oposición, me permito respetuosamente postularla a usted como candidata para este cargo. Diputada Yandy Sánchez, ¿acepta usted la postulación como segunda vicepresidenta de esta mesa directiva provisional por la diputada Mayar Martínez? Muchas gracias, diputada, por tan honorable postulación. Claro que sí acepto la segunda vicepresidencia, postular a la segunda vicepresidencia. Bueno, señora secretaria, continuemos entonces con la votación para la elección de la segunda vicepresidenta de esta mesa directiva provisional. Sométalo en este momento sometemos en este momento a votación suponemos en votación en este momento la elección como segunda vicepresidenta de esta mesa provisional a la doctora Yandy Sánchez. ¿Aprueba esta corporación? Señora secretaria, ¿me certifica cuántos votos tuvo la diputada Yandy Sánchez como segunda vicepresidenta de esta mesa provisional? Señora Presidenta, le certifico que la diputada Yandy Sánchez ha sido elegida como segunda vicepresidenta para la mesa provisional de acuerdo con el auto expedido por el Tribunal Administrativo de Magdalena con 7 votos. Con 7 votos presentes de 7 diputados presentes. Muchísimas gracias. Señora Yandy Sánchez, invocando la protección de Dios, juráis sostener y defender la Constitución, las leyes de la República, las ordenanzas y desempeñar finalmente los deberes del cargo. Sí, juro. Queda usted en este momento posicionada como segunda vicepresidenta de la mesa provisional, acatando auto de medida cautelar por el Tribunal Administrativo.
Señora secretaria, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Cuarto, promociones y varios. En este punto de proposiciones y varios, ¿hay alguna proposición en la secretaria? Sí, señora presidenta, hay una proposición en la mesa. Dele lectura. Me regalé el uso de la palabra, señora Presidente. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Jiménez. Yo quisiera que la secretaria verifique si la proposición que va a leer la diputada Marta García ya había sido radicada en secretaría, por favor. Diputada Rosa Jiménez, en la secretaría se encuentra radicada la proposición número 004 y la proposición número 005. ¿Por quién fueron presentadas estas Gracias, proposiciones? secretaria. Presidenta, estas proposiciones fueron presentadas por la diputada Marta García. Me regalé el uso de la palabra, señora Presidente. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta García. Bueno, las proposiciones que hoy vamos a presentar. Una primera proposición. Cuando estuvimos haciendo la audiencia pública en el municipio de Plata, visitamos el Centro Cambia que está en construcción. Es una obra que ha estado bastante cuestionada por el atraso, por los costos y porque no se tiene claridad sobre realmente cómo sería o va a ser el funcionamiento de este Centro Cambia, de esta institución, como podríamos llamarlo, cuáles son las universidades que van a tener sede ahí, cómo se van a realizar los convenios, si la Universidad de Magdalena tiene un espacio dentro de este Centro Cambia, si se han adelantado algunas conversaciones o cuántos estudiantes piensan a través de este Centro Cambia, pues brindarle la educación superior a los jóvenes de Magdalena. Entonces la proposición, me permito leerla. Los diputados abajo firmantes en uso de nuestras facultades constitucionales, legales y reglamentarias, proponemos citar al secretario de Infraestructura, secretario de Hacienda, secretario de Educación, para que el día 18 de marzo del 2025 absuelva el siguiente cuestionario. Primero, enviar copia del contrato de obra Centro Cambia. Segundo, enviar copia de los APU de cada uno de los ítems que componen el presupuesto inicial de la obra Centro Cambia. Enviar copia de los informes de interventoría a la fecha de la obra Centro Cambia. Enviar presupuesto inicial detallado de la obra. Enviar actas de iniciación y de suspensión, si las hay, de la obra. Enviar los otros sí de la obra, si los hay. Enviar las modificaciones de diseño, si las hay. Enviar certificación de uso del suelo. Enviar certificación emitida por la Secretaría de Planeación del municipio de Plato, donde informe que el lote no se encuentra en zona de alto riesgo. Enviar esta certificación, hago la salvedad, que se solicitará para que dé una certificación cómo estaba antes de la construcción y cómo está ahora ese uso del suelo. Enviar certificación de cota en la que se encuentre el lote donde se realiza la obra. Enviar las especificaciones técnicas de los materiales de la obra. Enviar certificación del avance físico y financiero de la obra. Enviar certificación de los desembolsos realizados al contratista de la obra a la fecha. Enviar
Muchísimas gracias, diputada García. Sigue con una segunda, sigue con el uso de la palabra. Bueno. Entonces, en consideración a la proposición realizada por la diputada Marta García, aprueba esta plenaria. Queda aprobada esta proposición. Y señora secretaria de la lectura. Certifíqueme, señora secretaria, la aprobación de esta proposición. Señora Presidenta, le certifico que ha sido aprobada la proposición con 7 votos de 7 diputados presentes. ¿Hay otra proposición en la secretaría? Sí, señora Presidenta, y me permito corregir porque ahorita mencioné que las 2 proposiciones estaban firmadas por la diputada Marta García, pero no es así. La primera que acaba de leer está firmada por la diputada Morales, acompañada de 6 diputados más, y esta que me permito leer a continuación, la 005, está firmada por la diputada Rosa Jiménez. Muchísimas gracias, señora secretaria. Continúe. Tiene que darle lectura a la proposición aprobada. La honorable Asamblea de Magdalena, en uso de sus facultades constitucionales, legales y reglamentarias, y considerando que, de acuerdo con lo ordenado en el artículo 56 del reglamento, se debe elegir los miembros que integran las comisiones, a más tardar dentro de los 3 días calendarios siguientes del inicio del primer periodo de sesiones ordinarias del año. Se propone fijar el día viernes 7 de marzo como fecha próxima para la elección de los miembros de las comisiones permanentes de la Asamblea de Magdalena. Esta proposición presentada por la diputada Rosa Jiménez. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Jiménez. Gracias, señora Presidenta. Yo quisiera hacer una observación de la importancia de esta proposición presentada, teniendo en cuenta el artículo 56 que habla sobre las comisiones permanentes. De manera clara establece que las comisiones permanentes deberán ser integradas y elegidas en sesión plenaria que se llevará a cabo a más tardar los 3 días calendarios siguientes al inicio del primer periodo de sesiones ordinarias de cada año. Y es importante aclarar que aquí se realizó la instalación del primer periodo de sesiones el 1 de marzo, tal como lo establece el reglamento interno de la ley 2200, que estipula cuáles son los tiempos en los que de manera ordinaria debemos estar sesionando. Entonces teníamos el día 2, 3 y 4, porque dice que son días calendarios para elegir precisamente los integrantes de cada una de las 3 comisiones que componen nuestro reglamento interno. Teniendo en cuenta que nos encontrábamos en medio de una situación en la que una medida cautelar se había presentado, que quedó en firme el 3, hay que aclarar, todavía el 3 estábamos dentro de los términos de este artículo 56 para la elección. El día 4 no se realizó elección, el día 5, ayer
esta proposición. Queda claro entonces que hasta este procedimiento no se realice, no se podrán tramitar los proyectos de ordenanza que sean tramitados en la Secretaría de esta corporación. Gracias, señora Presidenta, y le pido a los compañeros que me acompañen con la aprobación de esta proposición. Gracias a usted, diputada Jiménez. En consideración a la proposición presentada por la diputada Rosa Jiménez, aprueba esta plenaria. Señora secretaria, verifíqueme la votación que obtuvo esta proposición. Presidenta, le certifico que ha sido aprobada la proposición 005 presentada por la diputada Rosita Jiménez con 7 votos de 7 diputados presentes. Tiene lectura, señora secretaria, a la siguiente proposición, si existe otra en la secretaría. Sí, señora Presidenta, en Secretaría está radicada otra proposición, la proposición número 006. ¿Algún diputado? Procedo con la lectura. Bueno, déle lectura, señora secretaria. Los diputados abajo firmantes, en uso de nuestras facultades legales y reglamentarias, proponemos dos puntos. Citar para el 13 de marzo al secretario de Hacienda o a quien haga asistencia para que absuelva el siguiente cuestionario. Primero, informar cuánto de los 300.000 millones del empréstito se encuentran adicionados en el presupuesto realizado por el decreto para el año 2025. Segundo, enviar los contratos del empréstito suscrito por los bancos para el crédito de los 300.000 millones de pesos. Tercero, informar cuánto han desembolsado a la fecha de los bancos del crédito solicitado por 300.000 millones de pesos. Quinto, hacer una relación de los CDP realizados con los recursos de los 300.000 millones del empréstito. Sexto, teniendo en cuenta que fue adoptado por decreto, diga el sustento jurídico en el cual se justifica la adición de los recursos del empréstito de los 300.000 millones de pesos si es que estuvieran incluidos. Firma la proposición. Esta proposición está firmada por 7 diputados: Marta García, Albert Gutiérrez, Abel Zaguayo, Rosa Jiménez, Carmen Sánchez, Mayar Martínez y Ángela Cedeño. Ha sido leída la proposición. Me regalan la palabra, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Marta García. Muchas gracias, señora Presidenta. Sí, solicito que en la proposición pues se haga la corrección, que no sea para el día 13, sino para el día 17 de marzo, para la anuencia de los compañeros. Y esta proposición es muy importante. Es muy importante porque realmente tenemos todos el conocimiento de que el presupuesto para el año 2025 fue adoptado por decreto y necesitamos tener claridad sobre este empréstito que se le aprobó al gobernador en la vigencia pasada, el año anterior, y cómo está siendo utilizado, cómo está siendo desembolsado realmente el contrato de empréstito, cómo fue suscrito, porque recordemos que cuando se hizo el debate, por lo que lo presentaron fueron documentos en blanco y no se pudo observar realmente las condiciones en las cuales se estaba haciendo este crédito y cómo iba a ser desembolsado al departamento. Entonces es muy importante esta proposición y con la anuencia de los compañeros, pues para modificar la fecha para que sea para el día 17. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, diputada García, en consideración a la proposición presentada por 7 diputados de esta corporación, es aprobada en este momento en plenaria. Aprobado. Señora secretaria, ¿me puede hacer el favor de certificarme cuántos votos tuvo esta proposición? Señora Presidenta, ha sido aprobada la modificación de la proposición 006 y queda para la fecha del 17 de marzo. Esto aprobado por 7 diputados que están presentes en el recinto. 7 votos de 7 diputados presentes. Señora secretaria, o sea, fue aprobada primero el cambio de la fecha y después
o sea, aceptó el cambio de fecha con el secretario y después fue postulada a votación, fue la proposición. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa. No hay que aprobar la modificación de la fecha porque lo está proponiendo la proponente y todos los diputados que le acompañamos en la firma estuvimos de acuerdo. Entonces hay que aprobar la proposición con la modificación presentada por la diputada Marta García. Yo les sugiero que para que haya mayor claridad, nuevamente se someta a aprobación con la modificación presentada por la diputada García. Exacto, es que ahí fue donde hubo de pronto el error a la hora de la votación. Entonces, en consideración a la proposición realizada por siete diputados con una modificación de fecha para el día 17 del presente mes, aprueba de esta plenaria dicha proposición. Está aprobado. Señora secretaria, ¿me certifica cuántos votos tuvo esta proposición con la modificación del cambio de la fecha? Ha sido aprobada la proposición incluyendo la modificación con 7 votos de 7 diputados presentes en el recinto. Muchísimas gracias, señora secretaria. ¿Hay otra proposición en la secretaría? Señora Presidenta, no hay más proposiciones en la Secretaría. Continuamos entonces en el punto de varios. En este punto de varios, ¿algún diputado quiere el uso de la palabra? Tiene el uso de la palabra el diputado Ahmed Zawadi. Gracias, señor presidente. El día de hoy, un día lamentable para la corporación, por parte del comportamiento de algunos diputados. Fue un acto bochornoso por parte de esta corporación hacia los magdalenenses. Por eso, yo como diputado y miembro de esta corporación me permito ofrecer excusas a los magdalenenses por haber presenciado este desafortunado acto. Pero pasando por ese tema, el otro tema que hay que dejar claro a la opinión pública y a la prensa, porque han habido varios intentos de desinformar al pueblo de Magdalena sobre la legalidad y el procedimiento y el proceder de esta corporación. Hay algunos compañeros que se basan en el artículo 68 para este proceso. Es que aquí estamos acatando la medida cautelar impuesta por el Tribunal del Magdalena. El artículo 68, hay dos artículos en nuestro reglamento que se refieren a la elección, a asumir funciones de presidente, el 68 y el artículo 23. El 68 se refiere y es aplicable cuando existe una mesa directiva elegida. ¿Cuándo existe? En este momento no existía, en este momento ya existe la provisional, pero hoy al iniciar la sesión no existía mesa, porque fue suspendida. Entonces, el artículo 23, que es al que tenemos nosotros que acudir, es el que nos informa cómo se debe proceder en ausencia de una mesa directiva electa, como fue el caso de hoy. El artículo 23 es claro, e inclusive existe una jurisprudencia reciente por parte del Consejo de Estado que manda a que presida la persona del periodo inmediatamente anterior. Aquí el tema fue supremamente claro, supremamente lícito. Eso era lo que tratábamos de explicar antes de que se armara el intento de alteración de orden público. Pero creo que debe quedarle supremamente claro a la prensa y a los magdalenenses
estamos actuando en ley, de hecho estamos acatando el fallo. ¿Por qué? Porque el fallo hoy, el auto admisorio, desde el día de ayer fue que quedó el firme. Antes no existía ningún impedimento para la anterior mesa directiva poder fungir. También informarle al departamento que hoy estos 7 diputados que estamos aquí hemos iniciado el control político, hemos iniciado la naturaleza para la cual fuimos elegidos. A esto es lo que verdaderamente hay que prestarle atención. No quiero pensar que todo este lío jurídico que ha retrasado a la corporación dentro de sus deberes ha sido por seguir o por planear cosas oscuras. No lo quiero pensar. Para eso el Magdalena tiene estos 7 diputados que hoy han planteado 2 debates de control político al gobernador del Magdalena. Pero más allá de eso, viendo con asombro cómo ayer el gobernador del Magdalena, Rafael Martínez, anuncia unas millonarias inversiones de un superávit del año pasado, que hay que recordar que no fue ejecutado. No es una plata que se encontró rodando en la calle, es una plata que tenían que no fue ejecutado. Eso es lo que significa un superávit. Entonces ahora le quiere endilgar, quiere responsabilizar, ya nos empezó a perfilar a nosotros como corporación, diciendo que tenemos que aprobar esa millonaria inversión, porque si no, no le va a llegar al departamento y a los ciudadanos del Magdalena millonarias inversiones que debieron haber hecho el año pasado. Y más aún, teniendo este año 2 meses donde no pudo llamar a sesiones extraordinarias y no lo hizo. No sé si es que no tenían claro cuánto era el superávit, no sé si es que no tenían claro o no tenían listos los proyectos de ordenanza para debatirlos en sesiones extraordinarias. Y bueno, tampoco quiero pensar que no lo hizo de pronto porque no gustaba de la mesa directiva elegida. Señora Presidenta, pero gracias a Dios hoy tengo entendido que la intención es radicar, según lo dicho por el gobernador, estos proyectos que a la larga debemos darle trámite y debemos estudiarlos. Tampoco es como dicen varios medios y varios periodistas de nuestro departamento, que nosotros somos una coalición de oposición. Y eso debe quedar claro y conciso en esta sesión. Nosotros no somos una coalición de oposición. Nosotros no somos, más bien, la coalición del gobernador del departamento. Eso sí. Por lo tanto, si los proyectos están bien, hay que estudiarlos y benefician y cumplen con los requisitos. Y de pronto está pensando más o menos lo mismo que nosotros como diputados estamos pensando, podríamos aprobarlo, ¿por qué no? Pero no hay que perfilar a la gente. No hay que someter al escarnio público a una corporación como la Asamblea del Departamento del Magdalena. De manera pues que, enhorabuena por haber acatado el fallo del tribunal, y bueno, seguiremos mirando a ver qué pasa en esta corporación que ha sido víctima
parte de algunos diputados de denuncias y de trabas que lo único que hacen es no dejar que esta corporación realice la naturaleza de sus actividades. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, diputado Zavala, tiene uso la palabra diputada Rosa Jiménez. Gracias, presidente. Yo quiero hacer uso de la palabra, pero antes de hacer uso de la palabra, quiero pedirle a los compañeros un receso de 5 minutos. Y la verdad es que yo llevo 4 horas aquí y usted se dio cuenta que no me pude levantar de la presidencia y me es necesario salir un momento, pero eso pondría en riesgo el quórum de la sesión. Por eso pongo a disposición de la plenaria si aprueban un receso de 5 minutos y posterior a ello retomamos y ahí sí me da uso de la palabra, señora presidenta. Así es, diputada Jiménez. Entonces, en consideración la proposición de la diputada Rosa Jiménez de un receso de 5 minutos, aprueba esta plenaria de esta proposición. Está aprobada, señora secretaria. Me confirma, por favor, la aprobación del receso de 5 minutos por la diputada Rosa Jiménez. Presidenta, ha sido aprobada por la plenaria el receso de 5 minutos propuesto por la diputada Rosa Jiménez. Muchísimas gracias. Le certifico la hora, 1:16, es decir que a las 1:21 debe retomarse la sesión.
La prensa. Señor secretario, gracias por hacer el llamado a la ley de verificación del quórum para seguir con esta sesión después del receso de los 5 minutos. Presidenta, le certifico la hora. Es la 1:21, es decir, que estamos justo en el tiempo reglamentario para retomar la sesión. Procedo con la verificación del quórum. Arias Ortiz de Calderón, Cabalca Suárez y Salud, Cedeño Ruiz Ángela María, Presente. Gaby Pizarro María Socorro, García Rivera Marta Liliana, Presente. Guerra Zúñiga María Margarita, Gutiérrez Uribe Alberto Mario, Presente. Jiménez Rodríguez Rosetaria, Presente. Mayat Martínez Castillo presente, Noya García Castelenicio, Pinedo Paleta Joan Alfonso, Sánchez Vázquez Cantiguier, Caballero Amel José. Presente. Señora Presidenta, le certifico que se encuentran 7 diputados en el recinto, por lo tanto el quórum decisorio. Se libera todo el asesor. Muchas gracias a usted, señora secretaria. Tiene uso de la palabra la diputada Rosa Jiménez. Gracias, señora Presidente. El diputado compañero Alexia Guara no pudo describir de una mejor manera la situación que estamos viviendo el día de hoy en la corporación. Yo me sumo a todo lo dicho por él y quisiera complementar diciendo lo siguiente. Nuestro reglamento interno no se puede interpretar de manera aislada. Así no funciona el derecho. La interpretación de nuestro reglamento interno tiene que ser conecta entre los mismos artículos que componen precisamente este reglamento. Y no solamente trabajar en conexión entre un artículo y otro del mismo, sino también en concordancia con la ley 2200, con la ley quinta, que algunos dicen que la ley quinta no nos aplica. Pues yo tengo que decirles que en el reglamento interno hay por lo menos 10 artículos que están basados en la ley quinta. Y podría yo entrar aquí a mencionarlos. Pero por ahora voy a mencionar solo uno. Y es el que hace referencia al artículo 4 de nuestro reglamento interno que dice textualmente principio de interpretación del reglamento. En la interpretación y aplicación de las normas del presente reglamento se tendrán en cuenta los siguientes principios. Y hace la referencia directa a la ley quinta. 4.1. Fuente de interpretación. Si en el presente reglamento no se encuentra disposición aplicable para un caso concreto, como lo es la situación que está viviendo o estuvo viviendo la corporación con esta tan famosa mencionada Medina Rompelar, se acudirá a los principios constitucionales, los principios rectores del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso administrativo, en lo que sea aplicable a la jurisprudencia constitucional, y voy a decir esto en mayúscula y en negrilla, del Consejo de Estado y a las normas que regulen casos o materia o procedimientos similares. 4.2. Aplicación de la analogía. La aplicación analógica de la ley se encuentra prevista en el artículo 8 de la ley 153 de 1887
se permite aplicar la ley análoga o semejante. Y me parece importante decir esto, porque es que aquí escuchamos una alarma de 6 diputados que decían que había que hacer las cosas de acuerdo a lo que dice un artículo de nuestro reglamento interno, sin hacer conexión con los otros, sin hacer consultas a normas superiores, sin revisar la jurisprudencia, y de manera irresponsable desinforman en una estrategia que lo que busca es mostrarnos a nosotros como si nosotros estuviésemos trabajando en contra
pensando que estoy haciendo algo individuo que te pueda poner en riesgo mi credencial. Yo tengo que responder a los más de 15.000 magdaleneses que me eligieron. Y la forma de responderme es decir, aquí estoy, vamos a hacerlo debido y vamos a poner la credencial. Y me contengo la tranquilidad de que no estamos haciendo nada ilegal. Y cumplimos de manera inmediata con la medida cautelar, haciendo la elección basada en una convocatoria que se realizó aquí el día 1 de marzo dentro de la aprobación de la mayoría de esta corporación con 7 votos. Y esa era la convocatoria que hoy validaba esta sesión. Porque ayer el intento de sesión que pretendió dirigir el diputado Edgar Arias, con todo el respeto de los vecinos, no hubo sesión. Ni siquiera había un orden del día que se hubiese sido aprobado. Es más, él se fue en esa silla y no dejó que yo me sentara y terminó diciendo no hay orden del día. Bueno, entonces vamos. Si no hay orden del día, vamos. Y después cometió el grave error a mi modo de ver de pasarle a la presidenta una solicitud de hora de trazabilidad solicitándole un empalme. Por eso insisto que uno no puede hacer interpretaciones a la ligera de la norma. Y esto hay que decirlo, porque salieron todos los medios de comunicación a decir que esa era la verdad de la corporación. Yo quiero saber dónde están esos juristas que pueden sustentar que solamente en un artículo y en un parágrafo él se encontraba validado para asumir y fungir como presidente de la corporación, no solamente en una sesión que tenía una función específica y era elegir una mesa provisional y además le daba las facultades para irse a pedir administrativamente toda la información que debe responderse además por el representante legal de la corporación. Y el representante legal de la corporación se asume después de una elección. ¿Dónde estaba la elección del diputado Arias? O para ir a exigir que se hiciera un empalme en ese momento. Entonces hago una invitación respetuosa, así como se le dice. Hay que revisar. Y le dije, yo no quiero, compañero, que tú hagas, y se lo dije, yo no quiero que tú hagas, me voy a acercar a decirte que yo tengo la razón, que tú no la tienes, o que hagas lo que yo quiero que tú, o que hagas lo que según que ellos quieren que yo te diga que hagas. No. Es asesórense de abogados neutrales y tratan de hacer una interpretación analógica, verdadera, preciosa de lo que dice la norma, la jurisprudencia,